¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Bienvenidos al primer capítulo de Touhografías. Yo soy Norvano y hoy toca hablar sobre el hada más poderosa de todos en Sokyo. ¿Y qué digo el hada? El personaje más roto de toda la franquicia, Cirno, una de las pocas que tiene un juego para ella sola. Cirno, a secas y sin apellido, referida a veces con el título de Hada del Hielo del Lago. Es un hada con el poder de la crioquinesis, es decir, que tiene poderes de hielo. Sub-Zero, obviamente, se copió en ella. Generalmente ronda los alrededores del Lago de la Niebla, que es donde la encontramos por primera vez durante los sucesos de Embodiment of Scarlet Devil. Su apariencia es infantil, como todas las hadas, y tiene una personalidad igual de aniñada. Además de que es considerada una idiota por todos los demás residentes de Gensokyo. Me pregunto por qué será. Cirno viste de forma simple y casi sin variaciones a través de diferentes juegos y apariciones. Generalmente lleva un vestido azul claro de una sola pieza con un patrón de picos blancos en la parte baja del mismo. También usa una blusa blanca o rosa claro en Embodiment of Scarlet Devil y un lazo azul en el cabello. Algunas veces también puede ser verde, como fue en el juego de Phantasmagoria of Flower View y Hiso Tensoku. El Gran Sun ha afirmado que es uno de los diseños más fáciles que ha hecho hasta el momento. Esta hadita de hielo tiene un enorme complejo de superioridad y muchísima confianza en sí misma, pues afirma ser la más fuerte de todos en Sokyo. Suposición que puede estar basada en el hecho de que, entre las hadas, ella resulta tener un poder extraordinario, reconocida así por la mismísima Emma Shikieiki Yamasanadu. Cirno, aunque crea ser la más poderosa, tiene suficiente inteligencia como para medir cuando un oponente es superior a ella, como en aquella pelea contra la señorita Yuka Kazami durante los eventos de Phantasmagoria of Flower View. Otra de sus particularidades es su gusto por congelar ranas y sapos y luego ver cómo reviven al descongelarse. La cosa es que tiende a fallar 1 de cada 3 intentos, es lo que termina con una ranita hecha pedazos. F pues. Al igual que todas las hadas, tiene un gusto particular por hacer bromas pesadas, las cuales resultan muchas veces en resultados dolorosos para ella misma. No querrán ser atrapados por Reimus si les hace una broma, ¿verdad? Y que te lo digan las hadas de la luz. Cirno tiene el poder del frío. Es capaz incluso de congelar el agua. Alrededor de ella siempre el entorno parece estar más gélido. Su poder, además, le permite crear bloques de hielo y carámbanos en un instante, y este último es parte de su famoso ataque Icicle Fall. Desde su aparición en Fairy Wars, se demostró que Cirno tiene el poder de congelar las balas de sus oponentes, aunque no todas. Obviamente no puede congelar las balas que estén hechas de fuego. No se tiene muy claro cómo funcionan sus poderes, pero según una cita de Reisen en Hiso Tensoku, Cirno parece calentarse cuando congela algo, por lo que puede ser que ella absorba el calor, ¿no? Tiene un poco de sentido. En Hiso Tensoku demuestra también otras habilidades como el hielo, así como crear espadas de hielo o hacer una masa de hielo. Pero ya que nuestra hada no tiene ninguna experiencia marcial en el uso de armas, son igualmente de inútiles que casi todos sus ataques. Cirno tiene unas cuantas spellcards interesantes, como mucho. Su número 1 es el Icicle Fall. Ella generalmente inicia con esta técnica, únicamente en fácil y en difícil, que consiste en disparar hielo desde varios ángulos. Además, para tratar de complicarte la vida, lanza unos cuantos disparos de energía intermedios. La verdad que es una técnica demasiado fácil de esquivar. A veces me pregunto si ya estará esforzándose o se creerá tan fuerte que supone que puede vencer a alguien con eso. No lo sé. Daiyusei quizás sea la única que se dejaría golpear con eso. Número 2. Hailstorm. Otra de sus técnicas de arranque. Cirno en esta spellcard parece ponerse un poco más seria y ataca con fragmentos dispersos de hielo que llegan desde todas las direcciones. Gracias a esta habilidad, puede obligarte a tomar distancia.
Es una técnica sencilla y seria, pero que tampoco hace una gran diferencia en un duelo de balas. Eso sí, un descuido y la verás presumir en tu cara. Número 3. Freezing, Perfect Freeze. Su movimiento predilecto, favorito y definitivo. Como ya se dijo anteriormente, a la más poderosa de Gensokyo le gusta congelar cosas. Parte de su intenso entrenamiento consiste en congelar ranas y que se queden vivas, y gracias a su extenuante y cansada rutina, logra alcanzar esta poderosa técnica. Cirno dispara una ráfaga en abanico de balas de energía, más otras dispersas para distraer, y luego de súbito, las congela en el aire, dejándote rodeado por fragmentos de hielo. Entonces, todas empiezan a moverse aleatoriamente. No hay nadie en existencia capaz de adivinar el patrón de estas en este momento, ni siquiera la misma Cirno. Por lo que puede ser una técnica definitiva en la que acabarás hilado, o solo ser una técnica sencilla y sin muchas complicaciones, como pasa en la mayoría de las veces. Sin dudas, esta es una habilidad cuando nuestra hadita de hielo demuestra su máximo potencial, pero es debido al azar de su técnica que se vuelve un arma de doble filo para ella misma. Esperemos siga practicando y mejore sus habilidades. Número 4. Snowsing, Demon Blizzard. Aquí ya no tiene ninguna técnica. Desesperada por mantener su estatus como la más poderosa de todo Gensokyo, Cirno ataca disparando hielo a todas partes y quizás con algo de suerte puede que logre acertar un disparo. No está en su mejor momento. Entre los eventos más destacables de su historia están su debut como jefasa del segundo stage de Embodiment of Scarlet Devil, donde quizás, creyéndose superior, ataca a nuestras heroínas. Como es de suponer, tanto Reimu como Marisa fácilmente la vencieron. A no ser que sea yo el jugador, me tomó un mes aprender sus patrones de ataque normal y sí, ya entendí, doy pie en todo. Luego, la volvemos a ver en el siguiente juego, pero esta vez como una jefa intermedia antes de enfrentar a Lady Whiterock. Aquí también nos ataca sin muchas razones, yo creo que es más activa en invierno. Como sea, igual se la vuelven a bajar sin muchas complicaciones, hasta yo le gané a la primera. Nuestra idiota favorita vuelve una vez más para los eventos de Phantasmagoria o Flower Boo, donde gran cantidad de flores están atrayendo mucha gente hacia el lago de la niebla, por lo que las hadas revoltosas empiezan a molestar a la gente, y como no, Cirno no se perdió de este evento. Ella también es una molestosa profesional. Durante los eventos de Unthinkable Natural Law, mejor conocido como Hisotensoku, ella cree ver un yokai gigante como una montaña, el cual atribuye innegablemente como el legendario Daidarabochi, un yokai gigante que se dice movía montañas y que cuando se fueron a dormir se convirtieron a sí mismos ellos también en montañas. Como sea, ella decide ir a buscarlo para retarlo y demostrar quién es el ser más poderoso de todo Gensokyo, aunque realmente ella solo se había confundido. ¿Qué es esa cosa a fin de cuentas? Después de los eventos de Strange and Bright Nature Deity, el manga de las tres hadas de la luz, empiezan los eventos de Fairy Wars. Las tres hadas traviesas destruyeron la casa de Cirno y como no, ella va por venganza. Aquí ella demuestra quién manda y las acaba derrotando a todas porque, como ya se dijo, Cirno es el hada más poderosa que existe. Además, después de eso, Cirno sigue vagando por allí y termina encontrándose con la bruja ordinaria Marisa Kirisame, y después de un duelo de espercas logra derrotarlas. Así es, señoras y señores, Cirno derrotó a Marisa. Un aplauso. Luego volvió 2 veces más, una en Double Dealing Character como una mid-boss del nivel 1, y otra en su aparición más misteriosa hacia la fecha, Hidden Star in 4 Seasons. Cirno aparece con un bronceado. Seguramente han visto más de un fanart con nuestra hada favorita luciendo un bronceado tropical, ¿verdad? Realmente no hay explicación directa de esto, aunque este juego se le da el título de hada de hielo perenne bajo los cielos ardientes. Por alguna razón, ella obtuvo la capacidad de mantenerse ante el ardiente sol de verano. Según ella, no pasaba nada en particular, pero por alguna razón se sentía aún más invencible de lo normal, imagínenselo. ¿Tendrá su bronceado algo que ver? El hecho es que en este juego fue un personaje jugable. Y ahora un par de curiosidades y hechos sobre Cirno. Cirno es la única que aparece en 2 carátulas de juego. En Hisotensoku, aunque no es un boss del juego,
y en Fairy Wars, en el que es el personaje jugable. Cirno, junto a la señorita Aya, Seiya y la señorita Sumireko, son las únicas que tienen juegos propios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Cirno es identificada como el número 9 por el fandom? La respuesta es bastante simple. Esta imagen del manual de Touhou 9, que como pueden ver también Zoom ahí recalca diciendo que ella es una idiota. Además, en Kiso Tensoku, si seleccionas los personajes de derecha a izquierda, Cirno es la número 9. Sí, eso es todo sobre el mítico 9. Cirno sabe de matemática, puede contar y hasta sacar fracciones y hacer redondeos. Sí, una mente científica total. Además, es capaz de leer a diferencia de otras chokais. Será idiota, pero no es una analfabeta, eso tenemos que reconocerlo. Como Rumia y Lorelei, que son bien estúpidos. Cada 9 de septiembre se celebra el día más fuerte del año, el Día de Cirno, también conocido como el día en el que spameamos fanarts de nuestra hada de hielo favorita. Este día surge cuando el fandom nombró el 9 de septiembre del 2009 como el Día de Cirno, más específicamente a las 9:09 con 9 segundos, el noveno día. El gusto por congelar ranas y sapos de Cirno ya le ha traído problemas, como una ocasión en la que fue tragada por un sapo gigante que buscaba venganza. En el libro Perfect Memento en Strict Sense, Cirno es referida como una líder, entre comillas, entre las hadas, y se refleja de nuevo que es un hada excepcionalmente fuerte para el nivel de las hadas. Cirno es de baja estatura, según varias guías oficiales, quizás menos de 1,5 metros. Aunque no se ha confirmado la verdadera edad de Cirno, durante los eventos de Phantasmagoria o Flower View, ella es la única que sabe lo que está pasando al instante. Esto nos lo muestra cuando se refiere al incidente como es el Festival de las Flores que ocurre cada 60 años, aunque ciertamente no era un festival. Además, la única que sabía que estaba ocurriendo algo desde el inicio. Cirno afirma ser la más fuerte de todos en Sokyo en uno de los diálogos de Touhou 9, mientras se presenta como jefase del escenario 1 de todas. Algunos fans la consideran amiga de Lady White-Rock, quizás porque ambas tienen que ver con el frío y el hecho que comparten escenario en el Stage 1 de Touhou 7. Se le suele asociar con otros personajes como Deiyusei, con la cual comparte el Stage 2 de Touhou 6. También con algunas yokais de bajo poder como Rumia, Rigel y Misty. Cirno no aparece en el popular video musical Bad Apple. Qué raro, ¿no? Y eso que es muy popular. Hay una carta del popular juego de Yu-Gi-Oh! Llamada Blizzard Princess, o Princesa de la Tormenta de Nieve en español, que tiene un parecido bastante peculiar con ella. Una vez trató de vender raspaditas de hielo. Falló miserablemente, es que eran sabor agua. ¿Quién va a comprar eso? Aunque Cirno es considerada como peligrosa para los humanos en Sensokyo, la guía de Perfect Memento in Strict Sense la califica como una amenaza de nivel bajo, ya que es posible alejarla si llevas contigo una antorcha, o si no, conversa con ella para llamar su atención y luego lánzale un acertijo. En mi opinión personal, Cirno quizás oculte un potencial mayor, aunque creo que es bastante idiota como para darse cuenta de eso. Bueno, eso es todo por ahora. No te pierdas de la próxima Touhografía. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para recibir más contenido interesante sobre el maravilloso universo de Touhou Project creado por nuestro gran Zoom y recibir tu fumo. Yo soy Nolvano y nos vemos a la próxima.